Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar una prueba de hipótesis para la diferencia de medias cuando las varianzas son desconocidas, las varianzas poblacionales. En este caso tenemos lo siguiente respecto a la hipótesis nula y a la distribución asociada. La hipótesis nula contrastada con las hipótesis alternativas propondrá una diferencia entre las medias verdaderas de cada población. Y esta cantidad o esta diferencia se suele denotar como D0 y va a ser una constante que nos permite establecer un estadístico. Mu1 sería la media de la población 1 y Mu2 la media de la población 2. Nosotros decidimos cuál es la población 1 y la población 2. Dice, si se cumplen las siguientes condiciones, alguna de las siguientes condiciones, podríamos utilizar el estadístico sin mayor problema. Un caso es que las poblaciones de las cuales se extraen las muestras tienen distribución normal o aproximadamente normal y entre las dos muestras hay independencia. Otra posibilidad es que las distribuciones poblacionales de donde son extraídas las muestras son desconocidas, pero los tamaños de muestras son mayores o iguales a 30 y entre las dos muestras hay independencia. Bajo esta situación, cuando H0 es verdadera, se puede considerar el estadístico definido como T igual a la diferencia entre las medias muestrales x1 menos x2, que son los promedios muestrales, menos D0, que es el valor establecido en la hipótesis nula, sobre SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2, que serían el tamaño de la muestra 1 y el tamaño de la muestra 2, y SP al cuadrado, fíjate, es esta expresión. N1 menos 1, el tamaño de la muestra 1 menos 1, por la varianza muestral de la población 1 más el tamaño de muestra 2 menos 1 por la varianza muestral de la segunda población sobre N1 más N2 menos 2, que son también los grados de libertad de esta distribución. El denominador de CP son también los grados de libertad de la distribución T. Entonces, aquí SP sería la raíz de esta cantidad. Considerando la significancia alfa y la hipótesis alternativa, podemos definir nuestra región de rechazo para esta prueba de hipótesis. Entonces, ¿cómo va la prueba T para una diferencia de medias con las sigmas desconocidas, pero suponiendo que son iguales? Al final del video comentamos cómo cambiaría esta prueba T si las varianzas poblacionales son desconocidas, pero suponemos que son distintas. Pero ahora, pensando que son iguales, tenemos lo siguiente. La hipótesis nula es que la diferencia es una cantidad constante de 0, la diferencia mu1 menos mu2 entre las medias poblacionales. Con ello, podemos considerar el estadístico T, como en la lámina anterior, x1 barra menos x2 barra menos D0, que es el valor en H0, sobre SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. SP es la cantidad que comentamos hace un momento, esta expresión, pero le toma la raíz para tener SP, este es SP cuadrada. Y en cuanto a las hipótesis alternativas y las regiones de rechazo, tenemos lo siguiente. Lo que vas a hacer es comparar D0 respecto a la diferencia mu1 menos mu2. Si lo que piensas es que la diferencia mu1 menos mu2 es mayor que la cantidad propuesta en H0, entonces tu región de rechazo es una región de cola superior o de cola derecha, donde el estadístico T debe ser mayor o igual al valor crítico de la tabla de distribución T. Si mu1 menos mu2 se piensa en la hipótesis alternativa que es menor a la cantidad de 0 propuesta en H0, entonces tienes una región de rechazo de cola inferior o de cola izquierda, donde el valor del estadístico para rechazar debe ser menor al negativo del valor crítico considerado. Y un último caso, donde la hipótesis alternativa plantea simplemente que la diferencia de 0 o el valor en D0 es distinto a mu1 menos mu2, pues entonces tienes una cola izquierda y una cola derecha, o una prueba bilateral, donde la significancia se divide entre 2 entre ambas colas. Las regiones de rechazo serían los valores menores del estadístico en el negativo del valor crítico y los valores mayores a la derecha del crítico positivo. Recuerda que la distribución T tiene propiedades muy similares a la distribución normal, es simétrica. Entonces, para encontrar el valor menos T alfa, pues es el negativo del valor T que encontramos en nuestras tablas de distribución acumulada. Y los grados de libertad, de nuevo, son iguales al denominador de SP.
la suma del tamaño de tu muestra, de cada muestra, menos 2. Entonces, vamos con un ejemplo para una prueba de diferencia de medias considerando las varianzas poblacionales desconocidas. Dice lo siguiente. Se llevó a cabo un experimento para comparar el deterioro abrasivo de dos materiales laminados diferentes. Los datos de las muestras se presentan en la tabla. Cada pieza se expuso a una máquina para medir el deterioro. Entonces en la tabla tenemos dos materiales, material 1 y material 2. Para el material 1, el tamaño de muestra fue de 12 piezas, el deterioro promedio de 85 y la desviación estándar de 4. Para el material 2, el tamaño de muestra fue 10, el deterioro promedio de 81 y la desviación estándar de 5. La pregunta es si puede concluirse a un nivel de significancia de 0.05 que el deterioro abrasivo del material 1 excede al del material 2 por más de 2 unidades, suponiendo que las poblaciones son aproximadamente normales con varianzas iguales. Entonces, vamos a hablar primero de lo que hay que comprobar en nuestra hipótesis. Eso está incluido en la pregunta. Dice que si podemos concluir con una significancia del 0.05 que el deterioro abrasivo del material 1 excede al del material 2 por más de 2 unidades. Entonces, esta frase nos va a hacer pensar que nuestra diferencia debería de ser de 0. Material 1 excede al material 2 por más de 2 unidades. Es decir, la diferencia entre la media del material 1 y la del material 2 debe ser mayor a 2 unidades, de acuerdo a lo planteado en la pregunta. Los datos, pues los tenemos en esta pequeña tabla, es bastante claro, la información de la muestra del material 1 y la información de la muestra del material 2. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra solución? Pues el parámetro de interés es comparar precisamente las medias de deterioro de esos materiales, es decir, mu1 menos mu2. En cuanto a las hipótesis, lo que señalábamos, ¿no? La hipótesis a considerar es que se quiere comprobar si el desgaste abrasivo del material 1 excede al del material 2 en más de 2 unidades. Es decir, la hipótesis nula sería que la diferencia es precisamente 2, es decir, no la excede. De 0 es mu1 menos mu2 igual a 2, contra la alternativa de que la diferencia es mayor a 2 unidades. Con estas hipótesis estamos reflejando lo que se planteaba o lo que se quiere comprobar en la pregunta. Una vez que tenemos estas hipótesis de H0, tenemos que la diferencia de 0 debe ser 2 y el estadístico de prueba en este caso sería la diferencia de medias menos D0, que valdría 2, sobre SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Los datos para calcular SP lo tenemos directamente en esta pequeña tablita. Pero aún no sustituimos. Vamos a encontrar primero nuestra región de rechazo. Anotamos las hipótesis, las tenemos pendientes para no perderlas por allá. Anotamos el estadístico, el valor de D0 y entonces, con la significancia de 0.05, recuerda que los grados de libertad son la suma de los tamaños de muestra menos 2, que en este caso sería 12 más 10 menos 2, nos da 20. Y como tenemos una hipótesis alternativa de que la diferencia es mayor que de 0, eso genera una región de rechazo de cola derecha. Es decir, nuestra región de rechazo queda de este estilo. No dibujamos la distribución, simplemente nos fijamos en los valores del rango, porque ahí es donde ubicamos nuestro estadístico y nuestro valor crítico, en los valores del rango. Entonces, si queremos encontrar el valor crítico que nos genere un área de 0.05 a la derecha, nos vamos a nuestra tabla con los 20 grados de libertad y ubicamos en ella cuál es el valor que nos deja un área de 0.05 a la derecha. Como esta tabla es de probabilidades acumuladas, lo que buscamos es 0.95 en la fila de los 20 grados de libertad. En este caso, para el 0.95, el valor sería 1.725 como nuestro valor crítico. Es decir, esta T de 0.05 sería 1.725. De este estilo. 1.725 sería el valor crítico que divide nuestra región de rechazo y nuestra región de no rechazo. Calculamos ahora el estadístico y lo que habría que ver es si es mayor o menor que 1.725. Si es mayor que el valor rojo, pues cae en la región de rechazo. Si es menor que el valor rojo, cae en la región de no rechazo. Entonces, sustituyendo los datos conocidos de la tabla,
promedio de la muestra 1, desviación estándar, tamaño de la muestra y los datos equivalentes para la muestra 2, SP, que es lo que necesitamos calcular primero con la fórmula presentada antes, simplemente sustituimos, sería 4.478. Ya tenemos SP, sustituimos para encontrar el valor del estadístico de prueba. D0 vale 2, no olvides. N1 y N2 los tenemos aquí. La diferencia de las medias muestrales las calculamos. Y en este caso T sería 1.04. En este caso, ubicando el valor en estas regiones, 1.04 es menor que 1.725, que es el valor crítico. ¿Ok? No te confunde el simbolito, ¿no? Eso quiere decir que nuestro estadístico cae en la región de no rechazo. Es decir, podemos concluir que la diferencia entre el material 1 y el material 2 no es de más de 2 unidades. Y ahí tendríamos este ejemplo. Esta conclusión no la escribí, pero repito, lo que podemos concluir es que la diferencia del deterioro entre el material 1 no es mayor a 2 unidades, o al menos la muestra no respalda esta afirmación que se tenía en la pregunta. No rechazamos HCl. Entonces ahí tendremos un ejemplo para el caso en el que no se conocen las varianzas poblacionales, pero suponiendo que son iguales. Ahora, vamos a comentar cómo cambiaría esta prueba en el caso en el que las varianzas poblacionales se supongan distintas. En el caso en el que se supongan distintas, fíjate, nuestra hipótesis nula no cambia, propone una diferencia de 0, mu1 menos mu2. Ahora hablamos del segundo punto, fíjate que las hipótesis tampoco cambian, son equivalentes a las que se tenían antes. Ahora, tienes que tener cuidado con el estadístico que se ve modificado en esta ocasión. Sería ahora x1 menos x2, como antes, menos la diferencia en la hipótesis nula, pero ahora lo que tienes sería el denominador distinto. Ya no aparece SP. Y ya no tienes 1 entre N1 más 1 entre N2, sino que tienes las varianzas entre el tamaño de muestra como denominador. Se hizo más directito calcular el estadístico. Pero lo que se complica un poco, por decirlo de alguna manera, es el valor de los grados de libertad. Cuando las varianzas se asumían iguales, los grados de libertad eran N1 más N2 menos 2. Pero si las asumimos diferentes, los grados de libertad son esta cantidad que te puedes tomar tu tiempo para anotar con calma. El comentario importante es que muy difícilmente esto va a ser un número entero, pero cuando lo calcules, los grados de libertad que vas a considerar es redondeado al entero menor más cercano cuando calcules esta expresión. Y entonces ahí tenemos los casos para una prueba de hipótesis cuando no se conoce la varianza poblacional. Nos vemos en otra sesión.